Ari, ¿puedo contarte algo? Hoy en la mañana intenté hablar con el dueño del café. Quería preguntarle su país de origen, pero me salió muy raro, como muy formal, ¿sabes? Ay, no, ¿y qué te dijo él? Se rió un poco. Creo que sí me entendió, pero noté que sonó, ¿cómo se dice? Muy tieso. Sí, a veces en español uno puede decir algo correcto gramaticalmente, pero suena muy del libro de texto. Tieso es decir rígido, como lo diría un robot. Pues le dije, ¿de qué lugar proviene usted? ¿Eso es demasiado formal? Eso suena más a una entrevista de trabajo que a una charla de café. En Latinoamérica decimos simplemente, ¿de dónde eres? Suena mucho, mucho más cálido. Ah, perfecto. Eso es justo lo que quiero aprender. Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Spanish Every Day, el podcast donde practicamos el español cotidiano, como se habla en Latinoamérica. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que parece simple pero bastante útil para conversar. Hablaremos de cómo expresar y preguntar acerca de nuestro lugar de origen. Bueno, para romper el hielo, cuéntame, ¿de dónde eres tú? Estoy de... ¿cómo digo esto bien? ¿Soy de origen alemán? ¿O digo soy alemán? Las dos formas son correctas, pero nunca usamos estoy para hablar del origen de las personas o de las cosas. Si naciste allá, simplemente dices soy alemán o soy de Alemania. Pero si, por ejemplo, tus padres son de Alemania, pero tú naciste en otro país, ahí sí puedes decir soy de origen alemán. ¿Cuál es tu caso? Ah, entonces digo soy de Alemania. Fácil. Y si quiero preguntar a alguien del lugar de nacimiento de forma natural, La más común, ¿de dónde eres? En Argentina y Uruguay también escuchas ¿de dónde sos? Porque ellos usan el voceo. Y si ya llevan un rato hablando y quieres preguntar de forma más coloquial, puedes decir oye, ¿y tú de dónde eres? La palabrita oye al principio lo hace muy natural, muy conversacional. oye, ¿y tú de dónde eres? Me gusta. ¿Y oye se usa en todos lados? Yo soy de Colombia. Yo soy de Colombia. En Chile a veces dicen oye, pero también mira o mire. En Argentina es menos común. Ahí prefieren che para llamar la atención. Che, ¿de dónde sos? Oye, antes habías dicho algo sobre romper el hielo. No estoy seguro de qué significa. Significa iniciar una conversación cuando hay silencio o incomodidad, para que todos se sientan más relajados y naturales. Es decir, hacer o decir algo que ayuda a crear un ambiente más cómodo y natural al empezar a hablar. Tampoco sé qué significa llevan un rato. Nunca he usado esta expresión. Mira, cuando digo si ya llevan un rato hablando, significa que ya han pasado varios minutos conversando. No es que estén empezando ahora mismo. Ya hubo presentación, tal vez hablaron del clima, del trabajo, y la conversación ya está fluyendo. Llevar un rato se usa mucho en español, pero hablar del tiempo que una acción continúa. Por ejemplo, llevamos un rato esperando. O del tiempo exacto también. Por ejemplo, llevo 10 minutos viendo TV. Ah, o sea, no es inmediatamente al principio. Exacto. Es cuando ya rompieron el hielo y el ambiente está más cómodo. Ahora, imagina que alguien te pregunta por tu país. Una pregunta muy típica es, ¿cuál es la capital de tu país? Ah, fácil. La capital de Alemania es Berlín. ¿Eso suena bien? Perfecto, muy natural. Y si quieres agregar la ubicación exacta, puedes decir, Berlín está ubicada al noreste de Alemania o Berlín queda en el noreste del país. Queda
Es muy usado en español para decir dónde está ubicado algún lugar. ¿Queda? ¿Como queda lejos? Exactamente. ¿Dónde queda el museo? Queda a 3 cuadras. ¿Dónde queda Bogotá? Queda en el centro de Colombia. Es muy útil. En Chile y Argentina es común decir está o se encuentra, pero queda lo entienden todos. ¿Y cómo expreso la ubicación de un lugar con los puntos cardinales en contexto real? Buena pregunta. Por ejemplo, Guayaquil queda al suroeste de Ecuador, cerca de la costa, o Santiago de Chile queda en el centro oeste del país, al pie de los Andes. ¿Ves cómo se puede agregar un detalle extra para que suene más completo? Sí, me gusta eso de agregar el detalle. Buenos Aires queda en el este de Argentina, cerca del Océano Atlántico. París se encuentra en el norte de Francia. ¿Qué otras referencias podría usar? ¿Como la costa, las montañas? Sí, puedes decir cerca de la costa, en las montañas, en el interior del país. En países como Colombia, Venezuela o Ecuador, esas referencias geográficas son muy naturales porque la geografía es tan variada que la gente las usa todo el tiempo. Ahora, otra pregunta que te pueden hacer es, ¿cuál es la moneda de tu país? ¿Cuál es la moneda de mi país? En Alemania es el euro. Puedes decir también, la moneda de Alemania es el euro, o de forma más conversacional, en Alemania usamos el euro. El verbo usar, en primera persona, lo hace muy natural, como si fuera parte de tu vida diaria, porque lo es, ¿no? Sí, tiene sentido. En Alemania usamos el euro. Suena más cercano. ¿Y cuál es la moneda de Colombia? Es el peso colombiano. La moneda que usamos en Colombia es el peso colombiano. Muchos países en esta zona usan el peso, por eso aclaro que es peso colombiano, porque también hay peso chileno y peso mexicano. Qué interesante. Pero supongo que no tienen el mismo valor. Exacto, son totalmente diferentes. Oye, ¿y si quiero hablar del continente donde está un país? Simple. Alemania está en Europa o Alemania se encuentra en el continente europeo. Y si quieres ser más específico, puedes decir Alemania está en Europa Central. Entonces, para países americanos, decimos Colombia está en América del Sur o Sudamérica, o México está en América del Norte. Sí, amigos, México está en el norte de América. Sí, y yo sé que Guatemala está en América Central o Centroamérica. Y tú, querido oyente, cuéntanos, ¿dónde queda tu ciudad? Ahora vamos a los sitios turísticos, que es una de las conversaciones más frecuentes cuando conoces a alguien de otro país. La pregunta típica, ¿qué sitios turísticos hay en tu país? ¿Puedo decir, en Alemania hay muchos castillos famosos? Claro que sí, muy bien. Y puedes ampliarlo así. En Alemania hay muchos castillos famosos, como el castillo de Neuschwanstein, en Baviera. Al dar un ejemplo específico, la conversación se vuelve más interesante. También puedes usar uno de los lugares más visitados es o no te puedes ir sin conocer. Me gusta, no te puedes ir sin conocer. Dime, Ari, ¿qué sitios turísticos hay en tu país? Te recomiendo mucho visitar Ciudad Perdida en Santa Marta. Es un lugar bastante interesante. No te puedes ir de Colombia sin conocer el Parque Tayrona. Un chileno te diría, oye, si vas a Santiago, no te puedes ir sin subir al Cerro San Cristóbal. Esas expresiones te hacen sonar como alguien que de verdad conoce y quiere su ciudad. Ah, me gusta ese tono. Ahora, llegamos a uno de los temas favoritos de todo el mundo, el clima.
Y aquí hay una diferencia gramatical muy importante que mucha gente mezcla. ¿Qué sabes cuál es? Hmm, creo que tiene que ver con ser y estar, ¿verdad? Cuando digo la ciudad es calurosa y cuando digo hoy está calurosa. Exactamente. Perfecto. Mira, cuando hablamos del clima general, de cómo es siempre esa ciudad, usamos ser. Medellín es una ciudad de clima templado. Bogotá es fría. Buenos Aires es una ciudad con 4 estaciones. Ajá, es una característica permanente, parte de la identidad de la ciudad. Y con está sería para hoy, para ahora, ¿cierto? Exacto. Hoy Bogotá está muy fría. Esta mañana Caracas está nublada. Hoy Quito está lluvioso. Es una condición temporal. Cambia. Ah, eso se me escapa a veces. ¿Y cómo describo el clima de mi ciudad de manera general? Por ejemplo, Berlín tiene un clima continental, con veranos cálidos e inviernos bastante fríos. O puedes decir, el clima en Berlín varía mucho según la estación. Eso suena muy natural. ¿Y en Latinoamérica cómo hablan del clima? ¿Usan el mismo vocabulario? Sí, pero con algunos matices. En Colombia y países cerca al Ecuador, no hablan tanto de estaciones, hablan de temporada de lluvias o temporada seca. En Venezuela dicen, ¡ay! Está haciendo un calor o cayó un aguacero. Un aguacero es una lluvia muy fuerte que llega de golpe. En Chile hablan del verano, el invierno, porque sí tienen estaciones marcadas. En Argentina también. Y en Buenos Aires, en verano, dicen, el calor está insoportable, porque el calor húmedo es muy intenso. Bueno, ya que hemos estado hablando de cómo hablar de nuestras ciudades, cuéntame un poco sobre tu ciudad natal. Ok, mira, Berlín es la capital de Alemania y queda en el noreste del país. Es una ciudad grande con mucha historia. Tiene un clima frío en invierno y cálido en verano. Uno de los sitios más visitados es la Puerta de Brandenburgo. En Alemania usamos el euro. Eso sonó muy, muy bien. En serio, con eso ya tengo ganas de ir a Berlín. Y si quiero hacerlo más conversacional, menos como un informe, Puedes agregar tu opinión o una anécdota. Por ejemplo, a mí me encanta Berlín en verano porque la gente sale a los parques y todo se llena de vida. ¿Ves? Suena mejor, no como una guía turística. Ahora responde en voz alta. ¿De dónde eres tú? ¿Cómo es el clima de tu ciudad? ¿Qué sitio turístico le recomendarías a alguien? Cuéntame como si estuviéramos tomando un café juntos. Eso es practicar de verdad. Ari, la verdad es que este episodio me ayudó. Creo que ahora sí puedo tener esa conversación en el café sin sonar tan raro. Me alegra mucho ayudarte, Peter. Una última expresión para que la uses hoy mismo. Vale la pena. Se usa en toda Latinoamérica y significa que debería hacer el esfuerzo por algo, que lo merece. Vale la pena visitar ese lugar. Vale la pena aprender español de Sudamérica. ¿La usarás? Definitivamente, este episodio valió la pena. Eso es. Mira, ya eres todo un experto. Oye, muchas gracias por venir hoy. Fue una charla agradable. Gracias a ti, Ari. Me sentí cómodo hablando español. Y eso es exactamente lo que queremos aquí, que te sientas cómodo, que el idioma deje de darte miedo y empiece a darte alegría. Y tú, querido oyente, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Sigue practicando. Suscríbete para continuar aprendiendo. Hasta el próximo episodio.